Leímos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, una cita muy hermosa que aparece allí, que nos dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuántos creemos que Jesús volverá muy pronto a esta tierra? Amén. Claro, está bien establecido en las Sagradas Escrituras esta preciosa enseñanza. Desde los días de Adán, esta enseñanza se ha dado. Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló acerca de la venida de Cristo Jesús, diciendo que Jesús venía con sus santas decenas de millares de ángeles. Aunque Jesús todavía no había venido para salvar al mundo, ya la promesa estaba dada y ya el plan de Dios, en el plan de Dios estaba establecido restaurar este mundo y restaurar todas las cosas. La sierva del Señor nos dice: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir muy pronto. Esto no es una fábula para nosotros, sino una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que la doctrina que sostenemos son la verdad presente, y nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de ángeles santos, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. La sierva del Señor, pues, nos está diciendo de que hay cosas que nosotros necesitamos lograr, alcanzar, hacer antes de ese tiempo. Y allí mencionó muchas de las cosas por las cuales nosotros luchamos como cristianos diariamente. Nos dice allí que Él no va a venir a limpiarnos ¿de qué cosa? De nuestros pecados. No viene a quitar los defectos de carácter y no viene a curar las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Eso tiene que ser logrado, alcanzado, antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Y para nosotros que conocemos el oficio de Cristo en el santuario celestial, sabemos que aún antes de esa venida, sino en la salida de Cristo del lugar santísimo. Cuando diga hecho es, dice: lo que es limpio siga siendo ¿qué? Siga siendo limpio. Lo que es inmundo, siga inmundo, o siga ensuciándose todavía, como dice también otras versiones. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. ¿Qué es lo que ha de transformar el Señor? Porque dice que cuando Él venga transformará. ¿Qué transformará el Señor en su segunda venida? Transformará este cuerpo que nosotros tenemos a un cuerpo de acuerdo a la gloria suya. Los que han muerto en Cristo resucitarán con cuerpos ¿qué? Glorificados, santificados. Y los que están vivos, como lo presenta el libro de Corintios, 1 Corintios 15, dice: serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. La transformación de la cual habla las Sagradas Escrituras no es el cambio del carácter defectuoso, ni de los pecados cometidos, ni de las flaquezas,
sino el cambio precisamente de un estado mortal a inmortalidad, de una condición de corrupción a una condición que incorruptible del cuerpo. Esta es la transformación de la cual las Sagradas Escrituras presentan. Hay muchos que enseñan aquello diciendo que seremos pecadores hasta la segunda venida de Cristo. Esto es cierto en parte, porque tendremos que seguir lidiando con nuestra naturaleza, con nuestras debilidades y flaquezas. Pero sin embargo el Señor ha de fortalecernos con el poder de su Santo Espíritu para no pecar. Tan pronto se cierre la gracia, ya el Espíritu Santo habrá madurado esa verdad que ha sido plantada en el corazón, y entonces podremos enfrentar las vicisitudes que han de venir sobre la tierra para probar a su pueblo, que va a tener que depender única y exclusivamente del poder y el auxilio divino, porque no habrá nada en esta tierra en lo cual podamos sujetarnos. Los que han leído aquella visión que la sierva del Señor escribió en uno de sus libros, si no me equivoco, el libro Primeros Escritos, en donde ella presenta aquella visión del camino angosto y de cómo al principio aparentemente dependían de lo que poseían. Llevaban una carreta alada de caballos con las cargas, pero posteriormente el camino iba angostándose al punto que no pudieron continuar con las carretas y siguieron con los caballos. Luego otro tiempo pasó y ya no podían avanzar con los caballos y decidieron, ¿verdad?, llevar las maletas, pero era imposible luego llevar estas cargas y estas tuvieron que ser dejadas. El camino cada vez se iba angostando más y más al punto que ya no tenían casi dónde sostener sus pies. De allí cayeron cuerdas que no sabía de dónde venían, pero se sujetaron de ellas, sin preguntar dónde estaban sujetas o agarradas, y así avanzaron hasta que llegó un momento en donde ya no pudieron sostenerse más sus pies en esta tierra y tuvieron que depender de las cuerdas que estaban delante de ellos. Esta visión precisamente presenta lo que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar de aquí en adelante. Cada día estaremos más desprovistos de auxilio humano y necesitamos depender más de lo alto. Pues nos dice que los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, como habíamos leído, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. La sierva de Dios presenta pues esta frase para siempre en el sentido de que no cambiarán su condición hasta el momento cuando pues se haga el juicio sobre los injustos y el castigo final caiga sobre los que rechazaron la gracia divina. Nos dice que no se hará en su favor ninguna obra que elimine los defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia, que es el que tenemos. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. El tiempo de gracia es el tiempo que Dios le ha dado a la humanidad para que alcance el propósito divino. La ayuda de Dios está disponible para todos aquellos que se aferran de Cristo Jesús. El Señor no nos dejará huérfanos. Nos dice que nos dará ¿qué? Su Santo Espíritu. Más que los padres dar a sus hijos el alimento físico. Él está dispuesto a darnos su Santo Espíritu. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios
podremos alcanzar esta obra que el Señor quiere, y es la de refinarnos y purificarnos. Sigue mencionando la sierva de Dios lo siguiente: abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades, y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad, ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de gloria y para departir con los ángeles celestiales. Interesante esto que presenta allí. Nos dice que debemos abrazar ¿qué cosa? La verdad. Y dice que pues quedarán destituidos los que no amaron la verdad. La verdad debe transformar nuestros corazones. Cada enseñanza que está establecida en la palabra de Dios debe dirigir nuestras vidas. Debemos aceptar esa dirección dada por el Señor. Es su palabra, es su voluntad. Nosotros nos encontramos en el taller de Dios. Como habíamos mencionado, pues, dice que el Señor, pues, ya después de su segunda o en su segunda venida, no vendrá a tallar, pulir y hacer brillante aquellas piezas que debían haber sido tratadas antes de la segunda venida de Cristo. Nosotros nos encontramos en el taller de Dios y por lo tanto necesitamos ser pulidos. Estamos, ¿verdad?, muchos de nosotros como piedras toscas de la cantera. Una de las cosas que pues tuvimos la oportunidad de realizar fue la instalación de piedras en los hogares de muchos de los clientes que tenía mi cuñado. Y allí conocí mucha variedad de piedras. Y yo le preguntaba, ¿y cómo eran estas piedras antes? Bueno, era una roca y de ella fueron cortadas. Pero sin embargo, cuando veíamos la parte de arriba, esta estaba brillante y pulida. Se veían muy hermosas. Allí el muchacho que instalaba estas piedras, las cortaba y en el corte que quedaba áspero. Si le entregábamos ese trabajo con ese corte así, ¿qué diría el cliente? No me gusta. Así que se compraron diversas herramientas y piedras que iban a pulir precisamente esas piedras, lijas y demás, al punto que se volvía a restaurar ese corte de manera que quedaba también con el mismo brillo que traía de fábrica la pieza ya pulida. Así el cliente pasaba su mano y ¿qué? Se sentía satisfecho. Pues bien, también nosotros estamos en el taller de Dios y dice que muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Todos deseamos estar en el reino de los cielos, ¿cierto? Amén. Este es el propósito de Dios y es hacernos semejantes a los ángeles del cielo, para que podamos estar junto con ellos. Porque hay un principio que dice cómo andarán dos juntos si no estuviesen ¿qué? De acuerdo. Y si nosotros no hemos llegado a ser semejante a los ángeles y a los seres que el Señor tiene en otros lugares donde ellos son puros y santos, y nosotros no hayamos alcanzado esta condición, no vamos a sentir gozo ni alegría del estar con ellos. Por eso aquí en esta tierra necesitamos dejar que el Señor pueda prepararnos para las moradas celestiales. El Señor en su palabra ha dicho que debemos alcanzar la perfección. El apóstol Pablo hablaba, ¿verdad?, que no pretendía haberlo alcanzado, ni que sea perfecto,
Pero posteriormente en otros versículos menciona, los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Entonces, ¿se puede alcanzar la perfección cristiana? Bueno, el que lo dijo y lo pidió, va a lograr que en nosotros se alcance esto. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, nos presenta cómo el Señor puede ayudarnos a alcanzar la perfección. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos pedirle al Señor que Él nos prepare. Nuestra voluntad debe ser entregada a la voluntad de Dios. Nuestra disposición debe estar en las manos de Dios. Nuestro corazón debe ser entregado al Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿qué es imposible para Dios? Dice que no hay nada imposible. Él dijo y existió, habló y las cosas vinieron. No hay nada imposible para Él. Y esto es lo que presenta este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si hacéis de Dios vuestra fortaleza, dice la sierva del Señor, podéis alcanzarlo, aún bajo las condiciones más desalentadoras, una altura y una amplitud en la perfección cristiana que ahora os parece imposible de lograr. ¿Cuántos hayan que es duro lograr estas cosas? Bueno, sí, hasta su servidor está luchando. Vuestros pensamientos pueden ennoblecerse, podéis tener aspiraciones dignas, vislumbres claras de la verdad y propósitos de acción que os eleven por sobre toda motivación sórdida. Si deseáis alcanzar la perfección del carácter, debéis poner en juego el pensamiento y la acción. Bien, para poder alcanzar la perfección cristiana, pues se nos dan algunas palabras importantes de lo que debemos hacer. Porque el Señor puede, ¿verdad?, hacer todo lo que desea. Pero en el caso del hombre, necesita que la voluntad se ejercite en la dirección divina. Por eso es que menciona que ahora hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dice que debéis poner en juego el pensamiento y la acción. Mientras os halléis en contacto con el mundo, debéis cuidaros de no buscar ansiosamente el aplauso de los hombres, ni de vivir conformándoos a su opinión. Actuad prudentemente si queréis andar por el camino seguro. Cultivad la gracia de la humanidad y apoyad vuestra alma desvalida en Cristo. Podéis ser hombres de Dios en todo sentido. En medio de la confusión y de la tentación que representa el tumulto mundano, podéis mantener con toda tranquilidad la independencia de vuestra alma. Saben que muchas veces se habla de la independencia y los seres humanos desean ser así, independientes. Pero la independencia es la capacidad, pues, de hacer lo bueno y mantenerse haciendo lo bueno. El problema de la independencia con la mezcla del pecado es que nos lleva a separarnos y hacer lo malo. Por eso el Señor nos pide que permanezcamos en Él. Aunque hemos decidido darle un servicio voluntario a Dios, debemos permanecer en Él. Porque si no permanecemos en Él, Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si tenéis comunión diaria con Dios, aprendéis a estimar a los hombres en la medida en que Él lo hace, y cumpliréis con agrado los deberes que tenéis de auxiliar a la humanidad sufriente.
no sois dueños de vosotros mismos. El Señor tiene derechos sagrados sobre vosotros, más grandes afectos y el servicio supremo de vuestra vida. Tenéis derecho a usarlos para su honra y su gloria hasta el límite máximo de vuestra capacidad física y espiritual. Sea cual fuere la cruz que os toque llevar, debéis aceptarla sin queja. Ese es otro de los aspectos, ¿verdad?, del cristiano. Cuando Abraham fue llamado para salir de su tierra y de su parentela, el Señor le dijo, ¿verdad?, que lo hiciese. Él preguntó a dónde iba. Pues no menciona las escrituras que él preguntó, sino que inmediatamente tomó la acción de hacer lo que Dios le había pedido. Cuando nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana sin quejarnos, la vida cristiana se hace llevadera y muchas cosas se pueden lograr con una buena actitud en cuanto a lo que Dios ha pedido. Cada vez que nosotros hacemos algo, ¿verdad?, con poca voluntad, esta se hace más difícil, se hace más dura. Pero cuando tenemos el gozo y el agradecimiento en nuestros corazones, esta labor se hace muy placentera. Por eso es que el pueblo de Israel halló duro el camino para la llegada a la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué el entusiasmo que los animó en su salida de Egipto no se mantuvo a través de todo el caminar del desierto? ¿Qué tenía el desierto que provocaba tantos males y producía quejas y murmuraciones? Bueno, alguien podría decir, pues había mucha arena, había escasez, había muchos peligros, faltaba alimento. Pero les preguntamos, ¿realmente hizo falta? Pues sí, había arena, había muchos peligros, habían situaciones, ¿verdad?, que bajo el control humano, pues, no estaba. ¿Dónde encontrarían agua? ¿Dónde encontrarían pan? ¿Dónde encontrarían alimento? Pues, aparentemente bajo la administración solamente del hombre, pues, era imposible cruzar a un ejército tan grande por un desierto. Pero hemos visto la providencia y la mano de Dios, que a través de todo el caminar del desierto, ninguno de ellos, ¿verdad?, les faltó algo. Encontramos que, además de las providencias de Dios de abrir el mar y hacerles pasar en seco, en el desierto los mantuvo con tranquilidad, haciendo que el sol no les quemase durante el día, ni el frío los congelase en la noche. No fueron víctimas de ninguna de los peligros del desierto. Nada de lo que había debajo de la arena les hizo daño, sino hasta el momento cuando murmuraron y se quejaron de Dios. Y entonces Dios quita su protección, y como presenta el libro de Números, salieron, ¿qué cosa? Serpientes ardientes del desierto. El Señor ha prometido guiarnos a la patria celestial, a la Canaán. El lugar que estamos transitando está lleno de peligros. Ciertamente, hay muchos peligros. Pueden existir posibilidades de escasez. Y de hecho el mundo entero está preocupándose por la situación que en el mundo se está desarrollando y en la expectativa de las cosas que vienen. Pero sabemos que el Señor le dio agua al pueblo, ¿de dónde? De una roca. Y le dio alimento del cielo, pan del cielo. ¿No puede acaso el Señor sostenernos también en este peregrinar hacia la tierra prometida? Claro que sí. Y proveer todo lo que nos falta, de acuerdo a su gracia, a su providencia. Muchos viven sin Dios y sin esperanza. Son pecaminosos, corrompidos, degradados y se hallan cautivos de los engaños de Satanás. Pero son precisamente aquellos a quienes Cristo vino a redimir. Interesante esto, ¿verdad? Hay muchos que en esta tierra, o también en la iglesia, pareciera que
que no han alcanzado pues esa perfección. Y nosotros pues pensamos pues que están mal. Pero sin embargo, precisamente a los que están necesitados son los que el Señor está ayudando a levantarlos y a elevarlos. Todos aquellos que se creen justos no necesitan la ayuda divina o no se aferran a buscar la ayuda divina porque sienten que están logrando el alcanzar la perfección a través de sus medios. Esto es lo que el Señor no quiere que pase. Quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios, que reconozcamos nuestra necesidad y así Él puede ayudarnos. Dice allí, precisamente son aquellos a quienes Cristo vino a redimir. Son el objeto de su más tierna compasión, simpatía e incansable esfuerzo, pues se hallan al borde de la ruina, sufren por sus deseos insatisfechos, por sus pasiones desordenadas, por los reproches de su conciencia, se sienten miserables en todo sentido de la palabra, pues están perdiendo su esperanza para esta vida y no tienen ninguna perspectiva para la vida futura. Hace poco conversaba con alguien mientras estaba haciendo un trabajo y me hizo una pregunta que no esperaba en ese momento, pero la respondí. Dice, ¿desde cuándo usted conoce el mensaje? ¿Desde cuándo usted conoce de la Biblia? Y pues yo entendí que se refería desde cuándo estoy en la iglesia. Así que le respondí, bueno, desde que nací. Estoy en la iglesia y profesando este mensaje. Dice, ¿y por qué entonces ustedes son tan estrechos en pedirle a una persona que ha estado tantos años fuera, ¿verdad?, de la iglesia, practicando las cosas mundanas, y ustedes quieren que cambie de un momento a otro? La pregunta entonces sí me dejó, ¿verdad?, un poco fuera de sí. Y entonces le digo, el hecho de que uno tenga o haya nacido en el mensaje, que es un privilegio realmente, esto no significa que va a ser delantero a aquellos que han aceptado a Cristo en una edad pues ya mayor. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y aquellos que quizás han tenido luchas o han estado en el mundo practicando las cosas del mundo y viviendo pues en sus delitos y pecados, cuando vuelven y alcanzan, ¿verdad?, conocer a Cristo, ¿cuál es el deseo? Cambiar completamente esa vida que tenían por la vida que el Señor les ofrece. Y muchas veces los que han nacido en el mensaje, ¿verdad?, y han peregrinado durante mucho tiempo en las cosas de Dios, no logran apreciar las cosas que Dios ha dado. Y eso se ha dado mucho. Así que el Señor realmente está dispuesto a ayudar a todo aquel que se entrega a Él. No por los años de servicio que haya tenido, sino por la fidelidad y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y aquel, como presenta Jesús en el caso del fariseo y el publicano, el fariseo se hablaba consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias porque he logrado esto, esto y aquello, ¿verdad? Pero el publicano estaba ya lejos y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Este salió más beneficiado de ese encuentro con Dios o de la oración y del culto, porque se puso en las manos de Dios reconociendo que aquella vida anterior que tenía era desagradable y quería abandonarla y quería ahora una vida en Cristo Jesús, que el fariseo no había apreciado. Encontramos pues también posteriormente la historia de Zaqueo. ¿Zaqueo quién era? Pues era un judío también que había entrado en una mala vida. Había robado, había pues hecho muchas cosas malas. Y hasta él lo reconoce luego cuando habla a Jesús. Y nos dice que él dijo, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si le he robado a alguien, ¿verdad?, le daré 4 veces lo que le he robado.
Jesús que le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres ¿qué? Hijo de Abraham. O sea que a pesar de que había tenido una vida que aparentemente sería un estorbo en el desarrollo de su vida cristiana, Zaqueo se entregó a Cristo y la bendición del cielo, ¿verdad?, fue sobre él. Y puede ser, si Dios nos da la oportunidad de alcanzar, ¿verdad?, la victoria sobre el pecado y morir en Cristo o ser transformado en la segunda venida de Cristo, podremos ver a ese Zaqueo que vivió para Cristo, vivió para Dios. Por eso es que el Señor está interesado en hacer estas transformaciones en nuestros corazones. Él viene muy pronto y nosotros necesitamos alcanzar con la ayuda de Dios, pues, el elevarnos, pues, a esta condición de los ángeles del cielo. Tenéis, dice la sierva del Señor, tenéis un campo de labor importante. Debéis ser activos y vigilantes y obedecer gozosamente e incondicionalmente las demandas del Maestro. ¿Qué dijo Jesús? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la lucha y el deseo que debe motivarnos a avanzar hacia adelante. No nos conformemos con el mundo. No nos conformemos a las cosas de esta vida. Debemos desear algo mejor. No cambiemos lo bueno que el Señor quiere ofrecernos por algo temporal, como presenta en otras partes de las Escrituras, que se destruye con el uso. Pues esto se refiere también al sistema de sacrificios. Pero las cosas que nosotros tenemos, que son temporales, estas se destruyen con el uso. Son temporales, por eso que se mencionan así. Las que nos ofrece el Señor son eternas. Por ellas debemos luchar. Por ellas debemos poner nuestra vida en armonía con las cosas y las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero con gozo, ¿verdad?, cumplirlas con el deseo de agradar a nuestro Dios. Debemos alcanzar esa perfección cristiana. Dios puede ayudarnos a alcanzarla. No pensemos que nuestra vida pasada, que el registro que se encuentra hacia atrás, pues se convierte como un peso que no podemos o que no nos va a permitir alcanzar la victoria. No, más bien el Señor está dispuesto a quitar nuestras cargas cuando nos invita diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la promesa del Señor. Dios permita, ¿verdad?, que en nuestra lucha cristiana y en nuestro avance hacia la tierra prometida, podamos hacerla con ese entusiasmo y ese gozo en nuestros corazones, nuestra fe establecida en Cristo Jesús, como lo fue la fe y la perseverancia de Caleb y Josué, que fueron los que entraron de esa generación que salió de Egipto. Y sabemos que habrán muchos salvados. Dios quiere que también tú seas parte de ese pueblo que ha de entrar en el reino de los cielos. Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Les invito a que